goce de dependencia laboral de mi iglesia. Hay un dictamen recto que pueda... Bueno, ahí están las últimas declaraciones del obispo Durán, precisamente hablando de la parte más judicial. Estamos con su abogado Roberto Ávila desde un móvil. ¿Cómo está, Roberto? Hola, bien, buenos días. Muchas gracias por estar con un poco de frío aquí después de una larga espera. Ya, Roberto, disculpe, Roberto, la espera. No sabíamos que hacía tanto frío. Roberto, fíjese que estábamos viendo la entrevista del obispo Durán. Él tiene bastantes bienes. ¿Usted nos puede acotar, nos puede contar un poquito si está siendo investigado por esos bienes o no está siendo investigado por esos bienes? Mire, teniendo claro primero que tener bienes en una sociedad como la nuestra no constituye delito, le debo decir que luego del Te Deum de 2017, que se dio en el marco de una aguda campaña electoral presidencial, una persona, un particular, presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito que nunca debió ser aceptada a tramitación, toda vez que el enriquecimiento ilícito solo lo pueden cometer los funcionarios públicos. Pero de allí en adelante, durante un año y medio, se ha revisado rigurosamente la situación patrimonial del obispo Durán y de la iglesia. Y no se ha encontrado ningún rasgo ni de enriquecimiento ilícito ni de lavado de activos, que como se sabe son todas maniobras destinadas a ocultar bienes o dinero de origen ilícito, de tráfico de drogas, tráfico de armas, terrorismo. No hay en este momento ninguna resolución judicial ni del Ministerio Público que afecte a mi representado. Sí. Estamos absolutamente tranquilos sobre el resultado de esta investigación. Lo ha expuesto a una situación de crítica mediática muy intensa. Eso ha sido lo negativo, pero lo positivo es que cuando esta investigación se cierre, que esperamos sea pronto, va a quedar muy claro que no había aquí ninguna irregularidad ni ningún ilícito. A ver, abogado, acá hay una cosa que llama mucho la atención y lo dice su mismo defendido. Él dice que recibe la plata del diezmo de los fieles. Y esa plata, tal como lo cuenta él, tal como habla de montos, es mucha plata. Y él dice que él es el que administra a su arbitrio esta plata. Él dice que parte de esto va a inversiones justamente de la iglesia, va a compras que son en beneficio de la iglesia, pero muchas de esas compras son a nombre del mismo, de Roberto Durán, y otras quedan en su propia cuenta corriente. Acá no hay ninguna separación entre los dineros de la iglesia y los dineros del obispo. Mire, aquí hay una larga tradición jurídica y cultural desde los orígenes de la República en el sentido de que las iglesias y el Estado tienen administraciones y funcionamiento independientes y autónomos. Los organismos intermedios, como lo denomina la Constitución actualmente vigente, tienen autonomía para resolver su situación patrimonial. Y aquí yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Yo creo que hay que tener lo que en derecho llamamos legitimidad activa para indagar, pedir explicaciones respecto a la administración patrimonial de un cuerpo intermedio. Porque ¿qué legitimidad activa tienen personas que nunca han puesto un pie en un templo evangélico, que nunca han aportado un peso a la constitución de ese patrimonio y que hoy día se erigen desde el púlpito de una supuesta superioridad ética a pedir explicaciones? Que además implica que las personas que por miles... La pregunta de Montserrat apunta a diferenciar los dineros del pastor, del obispo, con lo que es la iglesia. Entendí, que van en la misma cuenta corriente. Entendí perfectamente la pregunta y la respondo según mi leal saber y entender. Yo lo entiendo. Lo que pasa, sí, abogado. Sí, usted me dice esto apelando finalmente a la tradición de esta iglesia, y a que esta iglesia tiene, según nuestra legislación actual, un estatus intermedio. Yo lo entiendo, pero aquí estamos hablando también de otro aspecto que a todos nos ha llamado la atención, que es el aspecto ético también. Es ético
en ese plan Mire, estético, que un pastor que justamente tiene que deberse a sus fieles, hoy día, en el plazo de 10 años, se haya enriquecido de la manera que se enriqueció, porque él además lo acepta, no es que nosotros estemos imputando en una declaración. Él dice, sí, tengo 130 millones en mi cuenta para cualquier cosa de emergencia, efectivamente recibo 30 millones al mes, etcétera. Entonces, acá hay un tema también respecto a su responsabilidad frente a su propia iglesia. Mire, me alegro mucho que ya a usted por lo menos le ha quedado claro que no hay ninguna situación legal reprochable, que no hay enriquecimiento ilícito ni lavado de activos, y usted ha situado el tema en el ámbito ético. Está En el afirmando palabras ámbito que yo no he ético, dicho. yo creo que los únicos que tienen legitimidad... Lo escuché perfecto, usted dijo aquí hay un reproche ético. Además. Creo entenderla bien, y el audio está perfecto. Mire, quienes tienen la legitimidad activa para situarse en el ámbito de la polémica ética de cómo se administra una corporación privada como es una iglesia son precisamente los feligreses, quienes adhieren a esa fe y quienes concurren a ese templo. Creo que la situación es distinta a cuando se trata de fondos o dineros públicos, como por ejemplo el secretario general del Senado, que sabemos que se está eligiendo y que recibe 12 millones y medio de pesos, pero de fondo de todos los chilenos. Miren, las personas que van y dan el diezmo en la iglesia evangélica, en la catedral, saben cómo se destina ese dinero, cómo se ayuda, por ejemplo, a los cientos de personas que salen de las cárceles y que son rehabilitadas. Se dan cuenta de cómo se ayuda a las personas que tienen, en esta sociedad donde hay que pagar la educación, cómo se ayuda a los jóvenes que están estudiando en la universidad. Abogado. Ellos saben perfectamente, no son unos Abogado, tontos que van a regalar su dinero para que alguien Abogado, se... buenos Sí, días. buenos días. Le habla Rafael Cavada. ¿Sabe? La iglesia... Buenos días, le evangélica- escucho perfecto. Me parece perfecto, muchas gracias. La iglesia evangélica recibe dineros del Estado, por ejemplo, para la restauración de la catedral, que es patrimonio. Entonces, no solo le compete a los fieles ver cómo se usa el dinero de los fieles, también nos compete al resto de los ciudadanos que pagamos impuestos en este país. Y creo que no estamos pidiendo demasiado el que exista una contabilidad separada y que el obispo no sea la iglesia. Mire, le respondo a su observación, Se lo que es agradezco. pertinente. Efectivamente, hay pequeños... sí, me parece lo más enjundioso que he escuchado. Mire, hay proyectos del Estado que han sido revisados minuciosamente por la Brigada de Delitos Activos de la PDI. No en una, en 3 ocasiones, y en ninguna de esas revisiones rigurosas se han encontrado irregularidades, es decir, boletas falsas, gastos que no corresponden, facturas inventadas. Esa contabilidad está perfecta. Sí, estamos acá también, abogado, junto a Pablo Vidal. Él es diputado de Revolución Democrática, pero con una cercanía muy grande con el mundo evangélico. Sus padres son pastores, ha estado también en parte muy importante de las discusiones legislativas en torno a este tema. Gracias, diputado, por estar con nosotros. A ver, ¿qué piensa? En cierta medida, el abogado del obispo Durán tiene razón. Aquí el Estado, las leyes, no tienen nada que hacer respecto a cómo una iglesia y un pastor administra sus bienes. Muy buenos días, gracias por la invitación. La verdad es que acá uno podría separar un poco las cosas. Yo creo que desde el punto de vista legal hay temas aquí que son delicados y que tenemos que esperar la resolución que pueda dar la investigación que está haciendo la Fiscalía. Acá el verdadero gran problema, que yo lo voy a llevar aprovechándome de la diferenciación que hace también el abogado de lo ético, es que probablemente todos los evangélicos y evangélicas que están viendo hoy día el programa, que lo vieron ayer, los pastores y pastoras que pueden estar viendo, sienten vergüenza del obispo Durán. Sienten vergüenza de que él declare lo que declara con el desparpajo que lo hace. Cuando los hermanos aportan dinero de su sueldo, de su sacrificio, de su trabajo, el diezmo, y a veces más del diezmo y a veces menos porque no pueden, pero aportan con un objetivo que tiene que ver con su fe, con el desarrollo de una comunidad, de una iglesia que se pone al servicio de la comunidad y de la sociedad, que es un valor que yo creo podemos reconocer. La iglesia evangélica le han aportado mucho también a la sociedad chilena, pero que este obispo reconozca que él tiene 130 millones de pesos en la cuenta en caso de emergencia. ¿Quién puede darse ese gusto? ¿Quién Además, puede? Pablo, con respecto a eso, de estos 130 millones que hay en la cuenta particular de él, ¿qué pasaría? Ni Dios lo quiera, pero que si el obispo falleciera, ¿eso quedaría patrimonio para él? Absolutamente, porque acá hay una diferenciación entre que la iglesia tiene una administración y el obispo requiere de una mantención toda vez que tiene una dedicación Pero, Pablo, exclusiva, claro. pero esa mantención
es mantención, no es enriquecimiento, entonces se vulnera el espíritu de la ley, de la ley de culto. ¿Por qué entonces se permite esta confusión de patrimonio? Es decir, entre el patrimonio del obispo que administra y el patrimonio de la iglesia. Y para él, para el propio obispo Durán, es tan natural esto. O sea, obviamente los fieles saben esta situación, la conocen, la habrán conocido antes de esa entrevista. Aquí hay un elemento... ¿Es normal esto que suceda? A ver, aquí hay un elemento que es central destacarlo. La ley se hace con un espíritu general. La norma que firmó el presidente Lago en el año 2000 tiene un espíritu general por cómo funcionan tradicionalmente las iglesias evangélicas, donde efectivamente las personas aportan y los pastores administran. Con eso pagan las cuentas de la luz, pero también se mantienen ellos. Es su sueldo, por primera vez. Pero ¿cuántos obispos en Chile tienen el nivel de ingreso que tiene este obispo? Preguntémosle al abogado. Es decir, aquí señala entonces el diputado que este es el único obispo de la iglesia evangélica que recibe este sueldo y que de alguna manera, más allá de la ley, este enriquecimiento no está acorde al espíritu de la ley, justamente a la ley de cultos. Y este es el cuestionamiento principal. ¿Es un enriquecimiento que está acorde al espíritu de la ley, abogado? Bueno, yo le recordaría a ese legislador que él tiene el deber de conocer, toda vez que dicta leyes, las leyes con mayor detención, y debería saber que cuando el tenor literal de una ley es claro, no se recurrirá a su espíritu. Y segundo, que él debería tener mayor comprensión con el obispo, porque hay mucha gente, por ejemplo, en Chile que dedica mucho tiempo de su vida a la política, hace esfuerzos gratuitamente, cotizan en los partidos políticos y no reciben 7,5 millones de pesos como él. A diferencia que eso es una remuneración que los diputados se fijan por sí, ante sí, ellos mismos. Los chilenos no le hemos jamás establecido la remuneración a los diputados y entre eso al señor Vidal, que se supone que es de una generación que venía a hacer las cosas en la política de una manera Hace distinta. 5 años presentamos un proyecto de ley para rebajar la dieta de los parlamentarios a la mitad y lamentablemente el resto de los partidos no ha querido. Nosotros donamos la mitad de la dieta y no sé si el diputado Durán, hijo del obispo que usted defiende, hará lo mismo. Así que a mí no me puede cargar eso porque nosotros no venimos a enriquecernos la política. Mire, señor Vidal, si usted no abuse de la ingenuidad de los televidentes, porque si usted quisiera realmente y no hacer un acto testimonial, devolver la mitad de la dieta, usted podría perfectamente entregarla a la Tesorería General de la República y se la recibiría. Lo que ustedes hacen es que ustedes proponen un proyecto que saben que no va a ser aceptado y quedan como los buenos en el Parlamento, pero siguen percibiendo un dinero que se han asignado por sí y ante sí. Diputado, abogado, bueno, nos fuimos por otro lado, así que vamos a dejar esto hasta aquí. Pero yo creo que podría Julio César volver sobre el anterior del abogado, de la ley. Al abogado. Abogado, muchas gracias. Al púlpito de la ética, las cosas pueden irse para otro lado. Abogado, muchas gracias por darnos esta entrevista. Muchas gracias. Gracias. Pablo, ¿qué decir? Sí, a mí me llama la atención. Yo tengo acá la ley de culto, artículo 15, señala expresamente, a propósito de lo que le decía, lo que establece la ley, ni aún en caso de disolución de los bienes de las personas jurídicas religiosas podrán pasar a dominio alguno de sus integrantes. Acá estamos hablando de una iglesia que está en pleno ejercicio de sus funciones como entidad de derecho público y las propiedades de la iglesia, el mismo obispo reconoce, están muchas de ellas a nombre de él. Entonces, la ley se expresa en decir que todo el patrimonio que logra obtener la iglesia por la remuneración que obtiene de sus fieles es en beneficio de la iglesia, de la institución, no de las personas. Pablo, muchas gracias por venir al programa. Vamos a quedar muy pendientes de esto y ya vamos a seguir debatiendo el tema. Muchas gracias por venir. Juan Pablo, vamos directo al tema a las 9:58 minutos. 9:58 y esto es un verdadero enigma. Maritza Bravo se quedó en pana